Esta noche vamos a hablar de apocalipsis, de sellos, de tu apocalipsis personal. ¿Qué quiere decir eso? En unos tiempos como los que vivimos, seguramente el final de los tiempos, o al menos de unos tiempos donde la matrix psicopática se ha revelado dominante, ha engañado, ha producido un daño inconmensurable a las diferentes generaciones que han sido sobre este mundo. Y, por supuesto, pues hablar en estos últimos tiempos o este final de los tiempos de tu apocalipsis personal, pues puede tener relevancia. Vamos a ver esta noche en qué consiste este último sello y esta última, por supuesto, revelación. Si quieres conocerlo y entrar en profundidad en ese apocalipsis personal, quédate, porque esta noche también vamos a dar caña, sí, desde España. Vamos a ello. Apocalipsis. Apocalipsis significa revelación. ¿Cuál es esa revelación personal que estás esperando? ¿Cuál es el último sello que está por abrirse? ¿Qué te falta después de tantos meses, acaso años, que estás escuchando esta emisión o emisiones similares de las que abundan en las diferentes redes sociales, intentando explicar cómo es el método para entender, integrar y comprender las relaciones tóxicas y salir de ellas? ¿Qué pasa que todavía a estas alturas, pleno año 2024 ya, entrando en este nuevo año, todavía hay cosas que no se te hacen suficientemente evidentes y a las que quizás no estás prestando atención? ¿Cuál es esa revelación personal que te falta por entender? Esa revelación personal en forma de un sello, ¿acaso un secreto? Algo que no te permites reconocerte a ti mismo, algo que en tu entorno, tus conocidos, amigos, ¿acaso esos amigos de Job que intentan consolarte pero que al final rematan la faena de la personalidad o personaje tóxico que te ha hecho daño? ¿No te permiten entender o integrar del todo? ¿Acaso envuelto en un gregarismo o incluso habiendo mordido el anzuelo de la representación victimaria que la mayoría de las víctimas tienen, y es la de funcionar de un modo bien engrasado, a modo de verdaderos integradores negativos como chivos expiatorios? ¿Qué es lo que te ocurre para que todavía en 2024 esté por amanecer esa revelación de la verdad que te va a liberar y con la que acaso puedes activar y cargar el arma atómica de la fuerza de voluntad con la que tienes que tomar determinaciones en tu vida que te pongan a salvo y que te conviertan en esa persona que finalmente deseas ser? El apocalipsis personal es siempre una revelación última, profunda, que se manifiesta siempre de manera crítica, en una crisis que significa la desaparición de algo antiguo, de algo que ya no tiene funcionalidad, como un año antiguo, viejo, que ya hemos dejado pasar y que ya no existe más, y que se presenta un tiempo de novedad, un tiempo de renovación, un tiempo en el que podemos implementar cambios efectivos, reales y positivos para que nuestra vida pueda ser aquella que hemos elegido o estamos por elegir sea una vida con V mayúscula y no una mera supervivencia. Dejar de sobrevivir para comenzar a vivir. Para muchos esa revelación todavía por venir, ese apocalipsis, es la revelación de vuestra inocencia. Todavía envueltos en las dinámicas culpabilizadoras del error básico de atribución por el cual las víctimas de todo este mundo terrible son percibidas de manera sistemática y habitual como responsables, como merecedoras, como coparticipantes, como, sí, claro que sí, como personas que están de alguna manera consintiendo, teniendo algo dentro
que de alguna manera explica el por qué están siendo victimizadas. Todas esas representaciones muy amplias que son variedades del mismo tema, variedades del error básico de atribución, variedades de ese mecanismo de defensa humano y muy extendido, pero que es terrible, es architóxico para las víctimas, que consiste en imputarles su propia responsabilidad en el mal que las está destruyendo. Salir de esa representación victimaria en la cual la víctima es parte del problema y además en muchos casos una parte muy activa, una parte terriblemente responsable a la que se le puede imputar o reprochar, desde luego, cosas, actuaciones, acciones que van en su propia contra, en contra de sus legítimos intereses. Esa representación que lamentablemente hace que las víctimas ya suficientemente culpabilizadas por el hostigamiento, por el maltrato, por el ninguneo, por el acoso, además reciben por parte de personas aparentemente neutrales de su entorno también una mirada sospechosa, una mirada que les convierte en cómplices de su propia destrucción. Tal representación es falsa y la revelación que una vez más en este canal y en este año nuevo 2024 queremos dar es la de vuestra inocencia. Lo que decimos, vuestra revelación de la inocencia técnica de la víctima os debe llevar a salir de todos esos mecanismos por los cuales, sin daros cuenta, esa sutil e insidiosa culpabilización que se proyecta sobre vosotros os está llevando a todo tipo de malos resultados. En primer lugar, a una serie de guiones de vida que todavía mantenéis y os llevan a contratar vuestro propio fracaso a la hora de relacionaros con los demás, a la hora de intentar buenos resultados, a la hora de poder ser efectivos, eficientes, eficaces en vuestras vidas, a la hora de buscar lo mejor y, lamentablemente, a cambio, obtener más bien lo peor. Salir de esa representación falsa significa aceptar la revelación de vuestra inocencia técnica. Técnica porque prueba vuestra inocencia no una actitud buenista que ya sabéis, denunciamos hace años en este canal, del pensamiento positivo, del buenismo, del todo el mundo es bueno, del no hay problemas, tan solo oportunidades, todo ese pensamiento negador y masturbatorio que lleva a los peores resultados a las personas que se dejan llevar por él. Más bien es una revelación que procede de la propia psicología, de la propia investigación especializada en materia de victimología, que muestra una y otra vez, cuando se mira de cerca cada uno de los casos, cómo las víctimas no tienen responsabilidad alguna en el mal que se abate sobre ellas, sino que son víctimas recurrentes y cada vez más vulnerables de actuaciones perversas que tienen por autores a personas que sí saben lo que hacen y saben perfectamente que el daño que hacen repetidamente produce efectos, produce daño y por tanto son plenamente responsables de sus actuaciones. Esas personas, los que aprietan el gatillo, los perpetradores de tantos comportamientos de maltrato, de abuso psicológico, un abuso que puede ser de muy variada gama y que tiene siempre como un efecto psicológico en las víctimas el desarrollo de daños postraumáticos. Por tanto, verdaderos perpetradores de un daño que no es meramente subjetivo. La segunda revelación personal que quizás estás teniendo o estás pendiente de aceptar es la de la generación de un verdadero daño psicológico en el momento en que has sido o has podido ser blanco de esas actuaciones. Aquellos que te dicen que las secuelas psicológicas que presentas son invenciones, fabulaciones, propias de una imaginación o propias de una actitud quejicosa, una actitud plañidera, una actitud de una persona débil, son daños que pertenecen al ámbito del objetivo, al ámbito de lo que ocurre habitualmente cuando un perpetrador practica esas conductas de manera repetida
contra una víctima. Por tanto, no tienes que avergonzarte por haber generado esos daños psicológicos, ni tienes que esconderte de ellos. Tampoco tienes que negarlos, intentando aparentar una salud psicológica robusta que seguramente no tienes, sino que tienes que buscar los medios y los remedios para salir de ese daño que otros te han perpetrado. La revelación que quizás te hace falta en este año 2024 es comenzar a tomarte en serio las secuelas psicológicas que hasta ahora tu entorno, lamentablemente, te ha llevado a ignorar, a pasar por alto y te ha llevado a ser negligente contigo mismo, con tu salud mental, con tu, por supuesto, prioridad absoluta que debiera ser tú, dejándola en segundo término o pensando ingenuamente que el mero paso del tiempo va a poder conjurar los daños psicológicos que esa relación tóxica te hizo. Nada de eso funciona así y lamentablemente en el mundo de la realidad existen contingencias y la contingencia del abuso, del maltrato psicológico es la generación de daños psicológicos, muy habitualmente daños postraumáticos, es decir, la aparición del inquietante síndrome de estrés postraumático que obedece no solo a grandes causas, como pueden ser los grandes traumas, las grandes situaciones vivenciales que ponen en riesgo la vida o pueden perjudicar la integridad de una persona, sino también ese abuso psicológico, ese maltrato relacional que pertenece a la gama de traumas de traición y que ciertamente sabemos hace mucho tiempo crea las condiciones para generar un impacto emocional y psicológico en la mente que queda traumatizada y que genera una reacción completamente normal ante una serie de hechos completamente anormales para los cuales ningún ser humano está preparado. Si estás en ese caso, tienes que comenzar por hacerte evaluar, por aceptar el resultado de esa evaluación y empezar a pensar que quizás en 2024 vas a necesitar ayuda técnica, profesional, para poder salir del daño psicológico que hasta ahora tú mismo has negado tener debido a esas múltiples relaciones a tu alrededor que te han llevado a negar o a minimizar o a querer presentar una bonita cara, un bonito aspecto hacia afuera. Quizás otra revelación que muchos de vosotros necesitáis aceptar, una verdad que necesitáis abrazar, es que en el mundo en que nos encontramos no es oro todo lo que reluce. No todo el mundo es bueno. No todo el mundo a que se le da la oportunidad de obrar bien elige operar desde el bien y, por tanto, lamentablemente la mala noticia que todavía tenéis que daros es que no podéis ir por el mundo con la ingenuidad de pensar que todo el mundo con el que os encontráis va a ser inocuo y, por tanto, no necesitáis tomar ciertas precauciones o advertir ciertas señales de peligro a tiempo. Para muchos de vosotros, 2024 debe ser el año en el que aprendáis no a identificar solo, sino a dar respuesta a esas señales de alarma, esas banderas rojas que aparecen en muchas relaciones desde el principio y a las que, si analizáis un poco vuestra biografía, no habéis prestado en el pasado la suficiente atención como para poder defenderos o al menos operar prudentemente antes de entregaros a una relación que quizás pues hoy estáis lamentando muy abundantemente haber tenido. Esas señales rojas de alarma aparecen, pero para muchos de vosotros, debido a muchas razones que hemos explicado profusamente ya en el canal, que pertenecen a vuestra biografía, a vuestros traumas anteriores, a vuestras relaciones familiares de origen, habéis aprendido a ignorar o a pasar por alto o a no prestar atención. Muchos de vosotros, ciegos del intento de ver amor en personas con las que os habéis relacionado básicamente en vuestros primeros años de vida y habiendo forzado tanto la vista para ver donde no se podía ver ese amor, ese cariño, esa dedicación, habéis perdido por completo la capacidad de ver y detectar el enemigo, de ver y detectar las señales de alarma de manera temprana.
El sello que tenéis que abrir es aprender a detectar esas señales en las fases iniciales en las que vais a conocer todavía a lo largo de vuestra vida mucha gente, que obviamente muchos de ellos serán personas normales, personas que no son psicópatas, ni presentan un grado de narcisismo maligno, pero que también pueden llegar a haceros daño y que también tenéis que pasar por el mismo tamiz absoluto de la evaluación, no del aspecto externo, no de la apariencia externa, sino de los comportamientos. Para muchos de vosotros, esa revelación tiene que empezar a ser aceptar el principio de que, como decía Don Quijote, cada uno es hijo de sus obras. Y esa actuación de cada uno es la que marca realmente el grado de peligrosidad que podemos esperar de alguien, y no las declaraciones, no la apariencia, no la autopropaganda con la que lamentablemente muchos de los peores elementos tóxicos en nuestra sociedad se prevalen constantemente. Tenéis que aprender a diferenciar el dato del relato. Tenéis que aprender a integrar que las personas que dicen de sí mismas ciertas cosas les queda todavía el probar que esas cosas son reales con la piedra de toque de sus conductas, de su comportamiento habitual, que es ciertamente un principio de realidad. Tenéis, por tanto, que comenzar a daros las malas noticias cuanto antes. Tenéis que comenzar a dormir en el suelo sabiendo que aquel que duerme en el suelo no puede caerse de la cama. Y evitar todo tipo de fabulaciones o imaginaciones que pertenecen más a una inflación mental que a una realidad concreta de lo que podéis tocar. La realidad tangible es un principio absoluto de salud mental y relacionarse con la realidad, aunque ésta sea dura y cruda, es la mejor buena noticia para un ser humano que quiere guiar su vida desde la racionalidad y desde la autoestima. Otra de las revelaciones de este año 2024 para muchos de vosotros consiste en por fin comprender qué es esta famosa autoestima y que, dejando al margen aquellos mensajeros sensibleros de las emociones, los sentimientos y todo aquello que forma parte de un entramado tan mendaz como absolutamente extendido en nuestra sociedad, comencéis a dirigir vuestra vida desde esta actitud orientada hacia vosotros mismos, que no es un mero egoísmo o individualismo, sino es la actitud centrada en hacer aquello que es bueno para cada uno de vosotros, habiendo discernido previamente de qué se trata. Cuando uno percibe lo que es bueno para sí mismo y lo elige, no puede sino ponerse manos a la obra. Y no solamente se trata de descartar aquello que no es bueno, sino también de elegir positivamente, acercarse a aquellos estados, a aquellas situaciones, a aquellas actividades que nos colocan en la posición que querríamos tener en este mundo. En definitiva, el marcado ritmo de la persona que busca desde su autoestima hacer aquello que es bueno para sí misma, hace que al final ese mundo, al principio imaginario y lejano, va acercándose, va haciéndose cada vez más visible, más probable y finalmente lo normal es que terminéis habitando en aquel territorio que habéis elegido. Muchos todavía, lamentablemente, no habéis elegido nada. Y la revelación para vosotros consiste en daros cuenta que sois naves a la deriva, que sois títeres en manos de otros que deciden por vosotros, que los avatares, el pensamiento políticamente correcto, el intentar encajar o ser, digamos, miembro del rebaño, os lleva a renunciar a vosotros mismos y a traicionaros a vosotros mismos, olvidando vuestros legítimos intereses. Quizás en este año 2024, hora es ya de que salgáis del rebaño y que os deis cuenta de la letra pequeña del contrato de la libertad personal, que consiste en muchas ocasiones en atravesar un periodo, una travesía del desierto, de incomprensión y de soledad, visto que obviamente seguir los postulados de las mayorías y del rebaño os lleva
a no perteneceros, os lleva a daros a vosotros mismos la espalda, os lleva a traicionaros a vosotros mismos. Esa elección es radical y no caben medias tintas. No hay grises, sino una actitud binaria. O estás contigo y de tu parte, o estás contra ti y te estás traicionando. Esa revelación para ti crucial, crítica, consiste en por fin elegir de una vez, proteger, cuidar, querer, ocuparte de ese primer prójimo que tienes a tu lado, que eres tú mismo. Y después, seguramente, con la energía y el combustible emocional que da la propia autoestima, el amor racional a uno mismo, no poder sino hacer lo mismo por los demás. Porque solo aquel que tiene esa posición inquebrantable de fe y de amor a sí mismo puede después hacer lo propio por los demás. Aquellos que colocan a los demás por delante de sus propios intereses se engañan, creyéndose personas virtuosas que han renunciado a sus intereses en favor de los demás, y al cabo del tiempo se encuentran resentidos, engañados y defraudados por una vida que no entienden, sino como la consecuencia de esa mala elección, de ese haberse olvidado de ese primer elemento, de ese primer prójimo que tenía más cerca que ningún otro, que es la propia persona que tienes que cuidar, que eres tú mismo. En este año 2024, muchas revelaciones pueden ser cruciales, pero quizá ninguna más que el hecho de que por fin comiences a vivir una vida consciente y salgas del trance relacional en el que la matrix psicopática de la que hemos hablado muy habitualmente en este último año que ha terminado, y vamos a seguir hablando, por supuesto, está empeñada, sigue empeñada en que sigas durmiendo, sigas vegetando, sigas sesteando, sigas atontado, medio dormido, medio despierto, en lo que llamamos en psicología un trance. Salir del trance consiste en despertar, y el despertar obviamente contiene muy malas noticias. Frente al mundo maravilloso, presuntamente feliz e ideal e inmejorable que nos presentan, vas a encontrarte quizás que lo que te habían contado los de siempre, los que dirigen, los que ordenan, los que mandan, los, digamos, partidarios del status quo porque obviamente este les beneficia, todo eso con lo que habías comulgado ciegamente no ha dejado de ser más que una comunión con rueda de molino. Y ahora, en el despertar, seguramente vas a darte cuenta de las consecuencias nocivas que ha tenido para tu vida, quizá también para tu salud, quizá también para tu economía, para tu trabajo y para tus relaciones, el haberte creído toda esa sarta de mentiras. Obviamente, salir del trance y despertar es incómodo cuando al abrir los ojos descubres que el mundo feliz que te habían dibujado no lo es y que el mundo fácil, del todo fácil y accesible, no está más que en las promesas que luego la propia matrix psicopática no puede cumplir. Lo mismo que los psicópatas matriculados de los que hablamos en este canal prometen lo que no pueden cumplir y se aderezan de un personaje o personalidad de lo que no son, también a un nivel global. Este mundo en el que nos encontramos, dirigido ciertamente por aquellos que alcanzaron las cumbres, basados en su capacidad de eliminar, quitar de en medio o comprar a aquellos que les estorbaban, también prometen aquello que no pueden cumplir y presentan un mundo que ciertamente no es sino un cartón piedra. Quizás algunos de vosotros que estáis a punto de despertar a ciertas realidades, contemplaréis con horror el grado de oscuridad hasta donde llega el agujero de la madriguera. Por tanto, esa revelación de la que os estoy hablando, que puede en cada caso revestir diferentes materializaciones, diferente encarnación, en algunos casos más personal o más colectiva, o hasta familiar en muchos casos, puede llevaros a un mundo completamente diferente. Siendo que seguís en el mismo mundo, podéis empezar a encontraros
con realidades que no sospechabais, no imaginabais. No solamente en el sentido negativo, del que, ya sabéis, pues no ahorramos calificativos ni epítetos en este canal, sino también en el sentido más positivo. Quizá para ti el apocalipsis, tu revelación personal y abrir ese último sello, consiste en descubrir capacidades insospechadas dentro de ti para convertirte en esa mejor versión que siempre quisiste ser, que sospechabas podías llegar a ser y que nunca te diste el permiso a ti mismo de intentar siquiera darte una oportunidad para poder alcanzar ese estado. Ese ser humano que quieres llegar a ser está ahí a la vista y puedes, desde luego, acceder a él a poco que pongas medios y remedios para movilizar las infinitas capacidades creativas que cada ser humano tenemos dentro y que solamente tú puedes llegar a conocer y a descubrir a base de una profunda introspección, una profunda dosis, humilde sí, pero dosis de realidad, tanto en el sentido negativo, muchas de las cosas que vas a ver no te van a gustar, y también en el sentido positivo, muchas cosas que no creías existían te van a sorprender de ti mismo. Desde esa perspectiva, ese viaje absolutamente apasionante que yo te propongo de ir descubriendo las capas de la realidad y la verdad que se ocultan detrás de la primera superficial corteza que nos ofrece un mundo que lamentablemente está ahí para quedarse y que se resquebraja por momentos debido precisamente a que estas revelaciones son cada vez más multitudinarias. Hay más personas que despiertan, hay más personas que se dan cuenta del nivel de ficción y de trance colectivo en el que todos hemos vivido y quizás muchos aún estemos viviendo. En definitiva, esta revelación personal y colectiva está llevando al final de un mundo que se desmorona y que está poco a poco dando a luz al nuevo mundo que ya adviene basado en otras relaciones completamente distintas. Muchos preguntáis, ¿dónde está ese mundo que no lo vemos? ¿Dónde están esas nuevas realizaciones? ¿Dónde está esa nueva humanidad de la que habláis? La tenéis delante, pero no sois capaces de percibirla. Está en todos los lugares, pero principalmente donde tenéis primero que buscarla es dentro de cada uno de vosotros. Y en ese sentido, en este principio de año, en este 2024 que ahora empieza, no puedo sino recomendaros a cada uno de vosotros que le dediquéis tiempo a ese proceso personal de silencio interior y de introspección que cada uno está obligando a realizar, teniendo la obligación natural moral de conocerse a sí mismo, sabiendo que solamente se puede amar aquello que se conoce. Y si quieres amarte a ti mismo, si quieres tener autoestima, no te queda más remedio que atreverte a mirar ahí dentro con todo lo que puedas descubrir. Para después sí, abrazarlo. Para después sí, ponerte del lado de esa persona a la que ya comienzas a conocer. Para después, claro que sí, incondicionalmente abrazar con todo el lote, con todo aquello que veas, a esa persona que has descubierto llevabas dentro. Ese proceso de descubrimiento técnicamente no termina aquí abajo y puede durar muchísimo más tiempo de lo que imaginas, pero te lleva a una gradual sensación o experiencia de felicidad, experiencia de tranquilidad, una experiencia de pacificación interior que puede llevar también a que dentro de la sociedad convulsa en la que vives comiences tú también a ser un elemento de paz, de tranquilidad y también de arrojar luz sobre aquellos que siguen todavía en la oscuridad. El que seas capaz de abrir ese sello y permitirte esa revelación que te falta, hace que también a tu alrededor muchos puedan tener más probabilidades de descubrir aquellas cuestiones que tienen pendientes y que empieces a ser también tú luz para alumbrar a otras personas que están como estabas tú hasta hace poco, intentando meramente sobrevivir sin comprender nada, sin enterarse de nada, creyendo que estaban despiertos cuando lo que están es dormidos. En definitiva, te deseo que en este año 2024
que acabamos de comenzar, te atrevas a franquear esa puerta, ese portal que es para ti una revelación personal decisiva, la revelación que te va a llevar por fin, de una vez y para siempre, a ese lugar del que nadie jamás podrá desocuparte, podrá lanzarte, podrá expropiarte. Ese lugar que es tu centro, tu verdadero centro, desde el cual puedes dirigir tu vida hacia aquellos lugares, entornos, situaciones y actividades que hayas elegido porque sabes son aquellas que te llevan a lo bueno, a lo bello y a lo verdadero. Y en esa actuación personal, sin darte cuenta, te convertirás también en modelo para otros que necesitan ver encarnado en ti, ver encarnado en alguien, ciertamente en ti, lo que ellos también en algún momento pueden alcanzar. Te deseo coraje y valentía porque emprender este camino de descubrimiento interior es duro en la medida en que lo que vas a encontrar te va a desconcertar. Ni debes desconcertarte, ni debes deprimirte, ni debes reprimir aquello que veas. Debes abrazar esa realidad, ese potencial en lo positivo y esas zonas erróneas en lo negativo que forman parte del todo que estás obligado como ser humano a abrazar y a integrar. Desde esa perspectiva se podrá decir de ti que si abres ese último sello y permites a esa revelación, ese apocalipsis personal, producirá una transmutación de tu viejo mundo personal en un mundo completamente nuevo. Siendo que seguirás siendo el mismo, serás otra persona completamente diferente. Así lo prueban aquellos que han hecho ese viaje ya y que nos han ayudado a muchos a despertar, a caminar hacia esa mejor versión que ellos también un día alcanzaron. Si habéis entendido algo de este programa de hoy, espero que ensayéis por ver si quizás tengo razón cuando os propongo que abráis ese libro de vuestra revelación personal, ese apocalipsis, y os atreváis a romper ese sello que a cada uno de vosotros os falta por abrir para daros esa noticia, esa comprensión definitiva, ese insight que necesitáis para convertir vuestra vida en aquello que hace tiempo estáis esperando y que tenéis legítimo derecho a buscar y a obtener. No os olvidéis que tenéis que ser los capitanes de vuestra alma, protagonistas de vuestra vida y no meras personas que sobreviváis al trauma. Tenéis que pasar de esa modalidad B de supervivencia a la modalidad A de plena vitalidad, que es la que va a dar el resultado de esa mejor versión de vosotros mismos, de esa libertad cero, de todo aquello que muchas personas también a vuestro alrededor están esperando y nosotros también estamos esperando de vosotros. Que tengáis muy buena semana, feliz año nuevo a todos y nos vemos muy pronto de nuevo en este canal. Hasta pronto.